en Córdoba, justamente donde se denunciaban fumigaciones ilegales en algunas partes de Córdoba puntualmente. Y vamos a seguir con el tema porque se conoció que desde el 21 de diciembre pasado, del año pasado, hay una denuncia que está pendiente de tratamiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde hay una demanda colectiva puntualmente por daño ambiental. Es una demanda que en verdad va contra el Estado Nacional y contra las compañías multinacionales productoras de lo que llamamos transgénicos, ¿no? Los organismos genéticamente modificados. Exactamente. Por un lado, estas compañías y al paquete de agrotóxicos que sin lugar a dudas están asociados, ¿no? Recordemos que son compañías que hacen semillas y al mismo tiempo todo un paquete de agrotóxicos que son los que se deben usar para que esa semilla de alguna manera prospere en los campos en los que se cultiva. Yo le dije que no vamos a parar hasta que tengamos seres humanos transgénicos. Bueno, no sé si vamos hacia eso, pero sí lo que sabemos es que hay muchas personas que están infectadas por lo menos con agrotóxicos, eso es cierto. Decíamos que es una demanda que principalmente ataca a los conocidos como OMG, organismos genéticamente modificados. Esto es soja transgénica, maíz transgénico, las semillas transgénicas que son de alguna manera la base de ese esquema productivo sobre el que se monta de alguna forma todo el modelo extractivo, ¿no? En nuestro país. Bueno, queremos conocer porque esta demanda de alguna forma, decíamos, va contra el Estado Nacional, va contra las multinacionales y al mismo tiempo está intentando resguardar a muchas personas, en este caso son familiares de víctimas o víctimas fatales incluso, que han encontrado enfermedades o incluso la muerte, decíamos, en el marco de este contexto, de esta situación que está vinculada con el daño ambiental que este sistema productivo produce. Estamos en contacto ahora con la abogada Graciela Cristina Gómez. Ella es abogada ambientalista y es una de las que de alguna manera reunió estos casos que hablan de esta contaminación ambiental. Graciela, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por el espacio, Vanina y Gerardo. Buenos días. Buenos días. Bueno, en principio queríamos conocíamos la noticia, de que esta demanda está presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Queríamos conocer, cuáles son los casos que reúne y en todo caso si es una causa que ya viene, pasando por diferentes juzgados o si se presenta directamente a la Corte, como para que nos clarifiques un poco más en qué instancia judicial puntualmente está, esta demanda. No, es directamente frente a la Corte, fue presentada, así que estamos tratando de lograr esa jurisdicción originaria. Lo que no hacemos es evitar pasar por los juzgados, porque ya vemos los resultados de todas las demandas realizadas ante los juzgados comunes. Realmente dan vergüenza ajena tanto el fallo de San Jorge como el fallo de Córdoba. No estamos conformes con eso, para mí no significa jurisprudencia. Disentimos con algunos colegas, para algunos dicen que un pequeño pasito también sirve, a cuentagotas, para mí no sirve, y todo el mundo siempre está atacando al veneno. Entonces estamos un poco cansados de escuchar la palabra glifosato, cuando en realidad el producto es Roundup, y que hay otros venenos que son mucho más poderosos incluso que el glifosato y que no se están teniendo en cuenta. Aquí lo que atacamos directamente es el meollo de la cuestión, que es el organismo genéticamente modificado. Como la Unión Europea lo hace, si no hay transgénico no hay veneno. O sea, no es pedir prohibición del veneno, sino que acá estamos atacando el meollo de la cuestión. Desde la resolución 167 del año 1996, firmada por Felipe Solá, que es de nulidad absoluta legalmente, una nulidad manifiesta, desde ahí hasta el día de hoy, que se siguen aceptando eventos que vienen entrando de soja, de maíz, de trigo, de algodón, incluso ahora en el Chaco, y de arroz. Lo que estamos pidiendo es que no se acepten más todos esos eventos que están esperando la aprobación desde el año pasado. Inclusive tomamos hasta los últimos de noviembre, diciembre, que siguen esperando la aprobación. Acá se usa el principio de equivalencia sustancial. Si ya un producto parecido está aprobado, el próximo que entra, si es parecido, no se lo estudia, se lo prueba directamente, lo cual es una barbaridad. Los venenos también, si hay un veneno parecido, se aprueba directamente el nuevo veneno que entra sin ningún tipo de estudio, lo cual también es un genocidio encubierto. Y contra eso estamos pidiendo en este amparo que no se aprueben más ninguno de estos eventos nuevos, los nuevos eventos apilados, que incluso tienen en cuenta varios venenos en una misma cepa, inclusive insecticidas mismos, el BT, que ya está probado que está produciendo
un montón de inconvenientes en el exterior y aquí se siguen aprobando los maíces que causaron tantos tumores en el último estudio de el doctor Gilles Seralini en Francia, en las ratas expuestas durante 2 años a estos venenos. Con eso le estamos queriendo decir que un estudio de 3 meses de cada compañía no es suficiente. Acá necesitamos que se hagan estudios a largo plazo y 2 años es el mínimo como para poder ponerlo a la venta. Claro, y no en 3 meses. Lo que estábamos, digamos, diciendo, a diferencia, digamos, de otras causas que conocemos en donde se hablan de casos a lo mejor muy concretos, de fumigaciones ilegales o de la cantidad de metros que debe haber entre una fumigación y un pueblo. Acá, digamos, la novedad, digamos, de esta demanda es que a lo que se está de alguna manera atacando es al sistema productivo agrícola tal cual se implementa en la actualidad, que es con semillas transgénicas, con un paquete que de alguna manera es el encargado de controlar o de, digamos, hacer que esa semilla crezca en el campo en que se de alguna manera se cultiva, y al mismo tiempo la responsabilidad que les tiene el Estado, digamos, en autorizar ese sistema productivo. Digo, va directamente contra el modelo productivo, ¿no? Exactamente. Además estamos pidiendo, habiendo leyes como la de defensa del consumidor, no se está respetando tampoco ni siquiera eso, porque no sabemos lo que comemos. Estamos pidiendo un etiquetado. Ya Estados Unidos levantó su oposición y ahora se puede etiquetar en toda América, porque siempre anunciaba que iba a iniciar causas judiciales ante el organismo, ante la OMC, cuando Perú puso etiquetar los alimentos transgénicos, siendo que en Europa ya se etiquetan los alimentos transgénicos. Queremos saber qué se comen. Un montón de empresas, inclusive de chupetines y golosinas para chicos como los de Arcor, están poniéndole, porque es más barato, harina de soja a las golosinas, o la polenta, que a uno le gusta tanto la polenta con salsa. Ustedes comen polenta y cuando más barato es el paquete de harina de maíz, está mezclado con un montón de restos de harina de maíz de distintos transgénicos, y uno no sabe lo que está comiendo porque el paquete no lo dice. O por ejemplo en la leche o en la carne, que es alimentada, la carne de feedlot, también por alimentos transgénicos, por maíz transgénicos y un montón de otros elementos que nosotros no sabemos lo que estamos claro, hay mucha gente que, digamos, desde que se conoció eso dejó de comer a lo mejor soja, pero no sabe que a lo mejor en el resto de los otros alimentos también están existen productos transgénicos. Digo, puntualmente la demanda, digamos, ¿en qué se basa? En el sentido de cuáles son los argumentos que se utilizan para la presentación, o de qué manera justamente se presenta, ¿no?, esta demanda. Claro, la nulidad de la resolución 167, que es la de 1996, de ahí en adelante todo lo demás es nulo, y este modelo está basado en una resolución que es totalmente nula. Y bueno, todos los efectos que ya vimos de ese año al presente que ha producido. Acá no se trata de mostrar enfermos y costos de afectados, sino poner los casos, los leading case de cada provincia, uno por provincia, para que la Corte pueda intervenir, y estamos mostrándole uno solamente por provincia, pero tenemos cientos de casos. O sea que si necesitan más pruebas, las tenemos. Si necesitan estudios internacionales que dicen lo que dicen y que dicen lo que produce, los tenemos. Es más, estamos teniendo aquí en testimonios y pruebas y todo lo que sea la parte testimonial a científicos muy importantes. Acá no participa ninguna ONG, estamos hablando de científicos internacionales, de científicos locales y de estudios internacionales que están diciendo lo que producen estos productos y que están probados en la Unión Europea lo que causan. Entonces, claro, el caso de la Unión Europea se toma, digamos, en consideración porque es justamente la Unión Europea la que prohíbe el ingreso de productos transgénicos, que tienen una barrera importantísima, y que incluso, digamos, en diferentes encuentros o reuniones en donde se juntan a debatir, digamos, quienes están a cargo del sistema productivo nuestro, de alguna manera lo que se indica es la rigurosidad que hay en la Unión Europea para que este tipo de productos ingresen. Digo, el caso europeo es un caso casi emblemático, ¿no?, justamente de la protección de otro tipo de sistemas de cultivo. Claro, totalmente, se puede. Si la Unión Europea ya prohibió la fumigación aérea, por algo es. El otro día me encuentro con una nota de un fumigador español que vino a disertar a Rosario,
diciendo que lo que nosotros decíamos era mentira, que en la Unión Europea no está prohibida la fumigación. Me parece que es el menos indicado para hablar del tema, y tomarse el trabajo de escribirme desde España para decirme que estaba equivocada, me parece que habla muy mal de la postura tanto de los aeroaplicadores argentinos, que están muy molestos porque saben que se les termina el negocio. Pero tengamos en cuenta que el 70% de lo que se exporta de soja, que es muchísimo, está fumigado en Argentina de manera terrestre, no de manera aérea. Entonces, ¿en qué incide? En nada va a cambiar la economía argentina si se sigue fumigando de forma terrestre y controlada. O sea, que se deje de fumigar en forma aérea porque es algo criminal. Y en España, por supuesto que se sigue fumigando en algunos lugares, y es el país más permeable a que estas multinacionales puedan entrar por la miseria que está sufriendo hoy España. Es el país más permeable, el más débil, y por eso las multinacionales están tratando de romper el cerco de la Unión Europea entrando por España. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Aquí Monsanto, la idea no era entrar en Argentina, sino entrar directamente en Brasil, el gran mercado, pero Brasil tenía una moratoria sobre transgénicos. Entonces, legalmente, Argentina estaba más sensible y pudo entrar por acá y después entrar de contrabando en Brasil la soja transgénica. Entonces, lo mismo sucede en este momento en Europa. Ellos quieren cortar ese cerco que les impide vender toda esta basura en la Unión Europea, y el país más permeable en este momento es España. Así que España no es ejemplo de nada. Esto va para los aeroaplicadores. Y bueno, aquí tampoco queremos mostrar fotos ni nada. Lo importante y lo nuevo de este caso es que cada juez va a tener un soporte en CD, donde va a poder ir viendo las causas, que lo llevan a un link de toda la normativa y de las fotos de los chicos, y no tienen que leer un montón de pruebas y un montón de documental, sino que tenemos, son muy extensas las historias clínicas. Por ejemplo, solo la del nenito con leucemia de Mercedes consta de 4 tomos, así que para que ustedes se den una idea, la cantidad de pruebas que tenemos, y las historias clínicas de Santiago del Estero, de Julietita, que murió con múltiples malformaciones. Claro, veíamos que hay casos de Entre Ríos, de Santiago del Estero, incluso también de la provincia. Ríos, bueno, el más importante es el de Fabián Tomás, y que ustedes saben que es otro de los casos importantes que están en esta causa. Es uno por provincia. Lamentablemente no pudimos poner el Santa Fe, porque en Santa Fe realmente no tuve buenos resultados con mis casos. Hay gente muy ingrata que se perdió la oportunidad histórica de estar presente en este amparo tan importante, porque Santa Fe podría haber estado perfectamente incluido. Pero bueno, son cosas, gajes del oficio, y bueno, no toda la gente es agradecida y no toda la gente está interesada aparentemente por la salud de sus hijos, y lamentablemente nadie tampoco es profeta en su tierra. Pero tenemos aquí al gran doctor, que es el doctor Moset Iturraspe, un civilista tan importante para la Universidad de Derecho, y a estos otros monstruos abogados que me acompañan, que son nada menos, y quiero dejarlo bien en claro esto, que la gente sepa que son los mismos abogados que ganaron el fallo Mendoza, que es el leading case, el fallo del Riachuelo, que gracias a ellos se creó Acumar y todo el tema de la Corte Suprema, el tema Armella y todo lo que vino después. O sea que es gente muy idónea, muy capaz, y estoy acompañada, me siento respaldada por toda esta gente, y bueno, por eso es que están todos mis casos aquí en este amparo. Ahora, veíamos que, los demandados, además del Estado Nacional puntualmente, son grupos multinacionales con mucho poder. Veíamos, algunos de ellos son Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera, Dow AgroScience, Pioneer, Bayer, entre otros de los productores de transgénicos, puntualmente de semillas transgénicas. Puntualmente, ¿cómo entienden que eso va a prosperar en la Corte Suprema, teniendo en cuenta, por un lado, que la Corte Suprema puede ahora aceptar o no la demanda, y por otro lado que con lo que de alguna manera se está intentando dar batallas con multinacionales que tienen muchísimo poder dentro del país, y aparte con productores que al mismo tiempo son los que aplican, estas semillas, estos productos, que de alguna manera son muchas veces asociados con estos, con estas empresas? ¿Cómo entienden que se va a poder contrarrestar la cuestión del poder terrible, que tienen esas multinacionales acá en nuestro país? Y al mismo tiempo el Estado, que en algún punto también permitió, en ese momento, en el 96 puntualmente, que ingresen justamente al país.
Yo creo que partiendo de la base del pensamiento que tiene el presidente de la Corte, que es Ricardo Lorenzetti, parafraseando, ¿no?, sus dichos, él tiene una posición muy importante en lo que respecta al medio ambiente. Creo que no es ninguna locura haber presentado esto. Yo creo que cada Goliat tiene los pies de barro, como son estas empresas. A ellos no les interesa la vida. Si estamos aquí hablando de la vida, a mí no me interesa el poder económico o el poder que pueda tener o las amenazas que puedan caber o las presiones que puedan caer sobre la Corte. Sí, es cierto que lo puede rechazar, como hizo ya la Corte con otros amparos, dejando pasar un tiempo de 2 años, lo cual es vergonzoso porque no tienen tanto trabajo como para poder demorar 2 años en dar una resolución, y dentro de 2 años decir solamente con el artículo 280 es, sin dar explicaciones, rechazar in limine el amparo, y lo puede hacer inclusive basándose solamente en la decisión del procurador. Habría que ver aquí el procurador de qué arma se va a valer, porque realmente no le dejamos ninguna endija abierta como para que pueda por ese lado rechazar semejante amparo y semejante fundamento de estos grandes especialistas en el tema, que le vuelvo a repetir, son nada menos que los que han ganado el amparo del Riachuelo, el fallo Mendoza, que se estudia hoy en todas las universidades del país. Puntualmente, ¿cómo son los plazos? No creo que les sea tan fácil decirnos que no, y además quedar expuestos a la vergüenza y al repudio, ¿no?, de toda la gente del derecho, porque esto es un fallo que está muy bien armado, muy bien argumentado, y no le va a ser tan fácil rechazarlo como lo hicieron con abogados ambientalistas contra el amparo del glifosato. Así que esto... ¿Cuáles son los plazos? Esto, digamos, se presentó el 21 de diciembre, recién hablabas de, bueno, en algunos casos que se ha tomado hasta 2 años la Corte para resolver si aceptan o no una demanda. En este caso, ¿cómo serían los plazos? ¿Cómo prevén que pueden llegar a ser? ¿O qué respuesta han tenido, no, por parte de la Corte? No tienen ellos un plazo, por eso le digo, el mínimo puede ser 2 años o no, o puede ser que esto, ante la el inminente peligro en la demora que hay, y todo el desastre que estamos viendo ambiental y sanitario, que se expida mucho antes, o puede ser la presión también. Las empresas ya están atacando. Ayer he visto una nota en La Nación un poco tergiversando los hechos y diciendo que aún en el fallo Mendoza, un fallo tan importante, todavía no se está respetando y se está cobrando multas por cada día de demoras en cumplir el mandato de la Corte. Pero bueno, es un país que el medio ambiente no lo tiene como importante, que no lo tiene en la cartera política, y bueno, que lo tenga de ahora en más, porque si bien esta economía mueve al país, dentro de unos años el suelo no va a servir ni para plantar cardos, así que volvamos a una economía diversa, con diversos tipos de cereales. Volvamos al campo, a ser el granero del mundo. No somos el granero del mundo, estamos, como dijo Mary Monique Robain, suicidándonos con un solo monocultivo, basando la economía en un solo monocultivo, lo cual es un suicidio. Aquí necesitamos diversidad, necesitamos volver a la carne con pastura y no carne de feedlot, necesitamos un montón de comida, poder vender comida, pero no comida para chanchos y para vacas europeas o chinas, y así volver a ser el granero del mundo. En este momento no somos el granero del mundo, no somos ejemplo de nada, y creo que hay mucha gente que la renta fácil y la avidez por la renta fácil está destruyendo a nuestro país, el futuro de nuestros hijos, y no lo podemos permitir. Entonces, bueno, por eso está este amparo, tratando de... Por último, quería conocer si el amparo, digamos, tiene que ver con, de alguna manera, no autorizar a que ingresen más, digamos, organismos genéticamente modificados, o si la idea es que tenga un efecto retroactivo, digamos, y que desde el 96 esta parte, todos los que están permitidos se prohíban. En realidad se está pidiendo que no se vuelva a aprobar todo lo que está pendiente, porque le vuelvo a repetir, hay carpetas que están desde noviembre, diciembre, todavía esperando la aprobación. Lo que estamos pidiendo es eso. Ustedes saben que yo tengo una denuncia ante el BID, que también logró la resolución del SENASA. Después hay una denuncia ante el Parlamento Europeo, también mía, y hay mucho movimiento, mucha gente del exterior que está llamando por este tema, interesado,
y lo que estamos pidiendo es que se respete la ley de defensa del consumidor. La ley está, hay leyes que están y que no se respetan, la ley de medio ambiente está, la ley de residuos peligrosos está, o sea, aquí no se respeta nada, y pedir una ley desde el Poder Ejecutivo a nivel nacional que regule todo esto, que se respete el derecho de defensa del consumidor, que se respete los derechos humanos y que se pague el daño causado, se indemnice el daño moral, el daño colectivo, el daño ambiental causado a cada una de las personas afectadas. Y bueno, eso principalmente, que no se vuelvan a probar estos venenos. Y estudios tenemos, sabemos que la Universidad del Litoral los tiene, que hay estudios internacionales que los tienen y que sabe lo que produce cada veneno que se está usando. Y bueno, la idea es esa, parar esto y que se tenga en cuenta la vida, ¿no?, antes que la renta. Graciela, aquí hay un oyente que nos pregunta qué conducta tendríamos que tener con respecto a los alimentos, ya que hablábamos al principio de que alimentos que son otra cosa, como puede ser polenta o inclusive chupetines, podrían llegar a tener harina de soja transgénica. Inclusive el puré de tomates, tengan cuidado cuando compren puré de tomates, lo más barato está, ¿cómo se dice?, lo suavizan o lo mezclan con pasta de soja también, para abaratar los costos. A todos le están poniendo harina de soja. Claro, porque la harina... van a dar fideos. Claro, no, pero la harina se usa inclusive en los quesos, ¿no? A punto tal que algunos quesos vienen ya con la especificación de que están libres de determinado tipo de harinas. Claro, pero no sabemos que en lugar de harina de maíz o de trigo están usando harina de soja, y eso no lo dice el envoltorio. Entonces lo que estamos pidiendo es que se respete la ley de defensa al consumidor. No tenemos un etiquetado que diga transgénico, que nosotros podamos elegir lo que comemos. Queremos saber lo que comemos y queremos elegir lo que comprar. Y ellos no quieren eso, justamente no quieren, porque le están echando a todo soja. Entonces eso es lo que estamos pidiendo. Ajá, un poco de respeto por la vida también. Pero nosotros como individuos, ¿de qué manera podemos defendernos, no? ¿O qué actitud podemos llegar a tomar? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿O no hay manera de darse cuenta? O sea, simplemente que es más barato, ya intuimos que puede llegar a tenerlo. Pero también las cosas caras, porque fíjense que hay en lácteos, una persona va y compra, ustedes lo saben, en Santa Fe la Universidad Nacional del Litoral ha retirado de una góndola un paquete de milanesas de soja, y habiendo pasado por todo la producción de la empresa, aún en la góndola, en el paquete tenía restos de plaguicidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aún así sigue el plaguicida en los alimentos. Hay en Canadá un estudio muy importante de 86 mujeres embarazadas que, sin estar expuestas ni vivir en el campo, ni estar expuestas a fumigaciones, tenían en su sangre restos de glufosinato, de glifosato y de la bacteria esta BT, que es de los nuevos insecticidas transgénicos, y sin estar expuestos. O sea que ellos llegaron a la conclusión que a través de los alimentos esas madres tenían en la sangre estos restos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si hubiera un estudio así en la Unión Europea, la Unión Europea ya hubiera actuado y ya lo hubiera prohibido, y no lo hubiera dejado para el 2015 el tratamiento del glifosato con otras 38 sustancias, que fue lo que hizo el comisario Dalli. Cuando yo le mandé la carta, este sinvergüenza hoy día tuvo que renunciar por corrupción, y fue el que dejó para el 2015 el tratamiento de estos venenos, diciendo que el estudio del doctor Carrasco no era suficiente, y sin embargo hoy día se tuvo que ir por la puerta de atrás por corrupto. Y ahora la Unión Europea va a poner quizás más límites a este tipo de venenos y a este tipo de alimentos, porque ellos cuidan mucho al consumidor. Pero le vuelvo a repetir, con el caso que está España tan expuesta a estas multinacionales y los grandes lobbies que hay, también ellos tienen sus grandes presiones. Pero si tenemos que mirar hacia una normativa idónea y mucho más completa, miremos hacia la Unión Europea y no hacia arriba, porque Estados Unidos es el que nos vende todo lo que ellos no usan. Entonces, no podemos permitir que en un país como el nuestro, donde hay 1/3 de zona cultivada, que Estados Unidos tiene 3 veces más el área cultivada que la Argentina, y sin embargo usa
1/3 del veneno que se usa acá. Acá se usa 3 veces más en una longitud, en un territorio mucho más pequeño, 3 veces más pequeño, se usa el triple del veneno que se usa allá. Allá no se fumiga sobre las cabezas de la gente como acá. Bien, Graciela. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, le agradecemos mucho estos minutos con Radio Universidad de Rosario, porque seguramente volveremos a contactarnos en un tiempo más a ver cómo avanza este pedido en la Corte Suprema de Justicia Nacional. Muy amable por su tiempo. Con mucho gusto, gracias a ustedes por el espacio. De nada, hasta luego. Chao. Un saludo. Hablamos con Graciela Cristina Gómez, ella es abogada ambientalista, por esta demanda que se presentó en la Corte Suprema de Justicia Nacional, sobre la que ahora debe expedirse la Corte si acepta o no trabajar y tratar esta demanda. Decíamos, va contra las multinacionales, contra el Estado Nacional, y lo que se pide, el objeto que tiene esta demanda, es que justamente la Corte ordena al Ejecutivo suspender provisoriamente la liberación controlada de organismos genéticamente modificados, y que además, como decíamos, hablábamos sobre el final, que se disponga el etiquetado de lo que contienen los productos que compramos en el supermercado para, que los usuarios y consumidores sepamos que estamos consumiendo a la hora de comprar un producto. Que diga transgénico. Exactamente. Sí, está consumiendo transgénicos. Algo así. Le agradecemos ahí a Matías Ayastuy, que nos dejaba un link sobre una página de Facebook que se llama Millones contra Monsanto, porque hoy también estábamos repasando que en Córdoba, puntualmente en Córdoba capital, va a haber una movilización esta tarde justamente para rechazar que se instale la compañía Monsanto allí en Córdoba. Esto lo hablábamos cuando hacíamos referencia al juicio que se llevó adelante por fumigaciones aéreas ilegales en Córdoba, y estábamos viendo que hay allí una marcha, una concentración justamente para pedir que no se instale, para rechazar la instalación de Monsanto en Córdoba, y reclamar justicia popular, ya dice, sí a la vida y una soberanía alimentaria para todos, no a Monsanto, porque el progreso que contamina, enferma y mata no es progreso. Esto va a estar pasando, decíamos, esta tarde en Córdoba. 11 de la mañana con 10 minutos. Muy bien. Y ha llegado el señor Guillermo Gargo. Me pongo de pie para nombrarlo.